Bueno, incorporémonos, por favor. Bien. Bueno, nos hemos quedado a este nivel. A partir del supuesto. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Este es un axioma, es un planteamiento que quiere decirlo todo, pero que si no tenemos capacidad de discernimiento o de glosar, no nos va a poder explicar ese todo. De ahí que la idea es necesaria plantearla a partir de lo siguiente. El axioma arriba planteado nos lleva a reflexionar que en la relación ser humano y entre ser humano y naturaleza, el propósito fundamental es de naturaleza colectivo y con implicaciones individuales, y que es a este nivel en donde deben regularse, organizarse, concientizarse y educarse las necesidades, deseos e intereses, y que los problemas sociales no pueden resolverse debidamente limitándose al ámbito individual, y que la político y lo político deben jugar una función indelegable en la búsqueda incesante de comunicar la verdad, lucha por el bien común y la defensa de la dignidad humana. Bien, entonces, estamos ante una situación en la cual debemos de tener cuidado de que si todo es político, es porque tiene un propósito colectivo. En la sociedad no todo tiene propósito colectivo, con implicaciones individuales. Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. Un ejemplo. Bueno, la celebración de un cumpleaños, que le van a hacer una fiesta. Solo que ahora con el COVID no se puede. Hay un propósito colectivo, pero eso en nada incide en la sociedad. A lo que nos referimos son a los propósitos colectivos que inciden grandemente en la sociedad. Y aquí tienen razón los estructurales funcionalistas al hablar de los hechos sociales. Entonces, si vamos a hablar de problemas que atañen intereses colectivos con implicaciones individuales, vamos a tener que hablar, pues, de todos aquellos aspectos importantísimos de gran envergadura para la sociedad. Por ejemplo, la economía, la salud, la educación, la cultura. Entonces, porque a partir del análisis de esos niveles, vamos a comunicar la verdad, vamos a luchar por el bien común, y también en esa defensa del bien común, indefectiblemente vamos a desembocar en la defensa de la dignidad humana. Ojo con eso. Aquí ya nos ponemos en algo, como dice. Ya estamos algo concretizando. ¿Por qué vamos a decir que todo es político, aunque lo político no lo es todo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos digregamos cuando decimos, aunque lo político no lo es todo? En aspectos de la vida, ¿sí?, que no inciden grandemente o no son de gran magnitud en el quehacer social. Repito, a alguien le celebran su cumpleaños a toda gala, pero eso no significa que la sociedad vaya a cambiar o que la sociedad se vaya a sentir o a salir afectada.
Ahora, si hablamos de la economía, si hablamos de la educación, si hablamos del medio ambiente, entonces sí, ahí sí estamos hablando de que todo es político, ¿sí? Todo tiene que ver con la verdad, ¿sí? Y la lucha por el bien común. La educación es un bien común, la salud es un bien común, la economía debería ser un bien común, etcétera. Presupuesto fundamental. Podemos hablar de dos perspectivas contrapuestas. Ojo con esto, aquí hay que tener mucho cuidado. Podemos hablar de dos perspectivas contrapuestas. ¿A qué nos referimos? Las que argumentan que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad, y los que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. En este sentido, se recomienda no apartarse del bien cuando se puede y conviene, y saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Realismo o cinismo político, lo cual resulta ser un dilema terrible. Esta última idea es clave, porque estamos ante un dilema terrible. O hacemos, sí, o defendemos la política que humaniza, o defendemos o nos dedicamos a hacer política que deshumaniza. Me llama la atención que yo en la última clase les hablé de que nosotros, hoy por hoy, somos especie. Somos especie, nos dicen la especie humana. Y por lo tanto, nos portamos biológicamente, en el buen sentido biológico de una especie. ¿Cómo se comporta biológicamente una especie? Los débiles mueren y prevalecen los fuertes. Esa es una dinámica de una especie, ya sea vegetal o animal, biológica. Esa es una dinámica biológica. Que los débiles mueren, no son aptos, y los aptos, o sea, los fuertes, prevalecen. Entonces, ese es actuar como especie. Lamentablemente, el ser humano así está hoy por hoy. Pero ¿qué les planteé? ¿Qué les planteé? Perdón. ¿Qué les planteé? La necesidad de ser familia humana. Tiene lo mismo. En donde prevalezca la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, la equidad. Entonces, aquí hay un dilema en este planteamiento. Argumentamos que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad y la libertad. Pero también están los otros, los que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. Lamentablemente, ese es el reflejo que hoy encontramos en la política en El Salvador. Esto último es preocupante. Nosotros, desde la sociología, proponemos lo primero. La política debe enfocarse a los propósitos éticos como la justicia, la igualdad y la libertad. Y en contra de lo siguiente, vamos a plantear soluciones. Los que creen de que es necesario solo legitimar el Estado, ¿para qué? Para enriquecerse, para despojar a los más débiles y a la mayoría de sus recursos. Esto es lo que decimos aquí.
la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. Contra eso estamos. Pero ¿a favor de qué estamos? A favor del logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad y la libertad. Hay que aclarar esto y quiero dejarlo así. El estado de la cuestión. Con los acuerdos de paz de 1992, ustedes lo vieron en bachillerato, más que todo en estudios sociales. Con los acuerdos de paz de 1992, con los que se le dio finalización a un conflicto armado por la vía del diálogo y negociación, y que fue la expresión máxima de la crisis estructural, y que en este año 2022 se cumplen 30 años, y cuyas causas aún persisten. Esto es grave, esto es preocupante. Es que se puede plantear el advenimiento de un proceso de democratización o transición larga hacia la democracia, ya que aún como sociedad todavía se está construyendo en el vaivén de los avances y retrocesos, es decir, la construcción de un Estado de Derecho en su expresión republicana y que no se ha logrado consolidar. Y en el momento actual, la segunda década del siglo XXI, una coyuntura singular expresada en una crisis sociosanitaria COVID-19 y que ha afectado con consecuencias sin precedentes a nivel mundial y nacional en todos los niveles de la vida. Es que podemos plantear la necesidad de la búsqueda de soluciones y opciones viables que tengan en cuenta y privilegien los intereses de las mayorías populares y empobrecidas, y que en este momento pandémico se han venido a agravar y a explosionar. Por eso estamos, ¿sí? Esto último, este es nuestro propósito. Buscar soluciones y opciones viables que tengan en cuenta y privilegien los intereses de las mayorías populares y empobrecidas. ¿Por qué? Porque son la mayoría. La ciencia, una ciencia social como la sociología, debe estar en pos de las colectividades afectadas en sus condiciones de vida, no en las individualidades, sino que en las colectividades. Y que en este momento, en esta situación pandémica, son las más afectadas. Antecedentes que explica y agrava el impacto de la pandemia COVID-19 en lo político. La incursión militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador el 9 de febrero de 2020. Planteamos ese hecho porque es a partir de ese hecho que empieza a acomodarse una dinámica distinta en la cual se empieza a desmantelar, o al menos se empieza como a afectar la estabilidad política que tenía El Salvador o el sistema republicano salvadoreño. El contexto histórico-social de la formación económica y social salvadoreña antes de la irrupción de la pandemia COVID-19 venía configurando coyunturas que ya vislumbraban una inestabilidad política y una relación tirante entre el órgano ejecutivo o gobierno, el de Bukele, y el órgano legislativo, y estas dos conformando escenarios planteando requerimientos de inconstitucionalidad a la sala de lo constitucional del órgano judicial. Pero lo que importa en el presente análisis es destacar que la pandemia COVID-19 ha venido a poner en evidencia las desigualdades en el acceso a los sistemas o a los servicios del Sistema Nacional de Salud y el abandono en cuanto a recursos diversos y que se pueden constatar
en el porcentaje orientado en el Producto Interno Bruto al rubro de salud de apenas un 4%, así como el daño infligido e irreversible hoy por hoy al tejido económico y productivo, producto de decretar el cierre total de la economía y la promulgación de una cuarentena domiciliar obligatoria, haciendo retroceder y contraer a la economía en menos 7.9%. Por todo lo anterior, cabe destacar el daño y las implicaciones colectivas precisamente a las clases populares y clases medias en cuanto al empleo e ingresos. Aquí estamos nosotros describiendo toda una situación en la cual la pandemia COVID-19 vino a agravar una situación inestable desde ya a partir del hecho que acabamos de señalar, que es este: la incursión militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020. La salud, un problema político. Es raro, en los análisis que se hacen de la realidad, es raro plantear un problema como el de la salud, ¿sí?, ligado a lo político. No siempre vamos a encontrar análisis así, pero la salud es un problema político, no partidario, no de política partidista, sino desde el bien común, desde el problema del logro del bien común. A partir de ahí, entonces, vamos a hablar que la salud es un problema político. Y vienen estas ideas que ahondan en lo que estamos diciendo. Enfatizamos y hacemos hincapié en que la salud es un bien público y un derecho humano fundamental, y que tiene que ver necesariamente con la búsqueda y el logro del bien común. Ojo con esto. Ahí está el acicate político. Ahí está el fundamento político de la salud. Y que éste conlleva en su dinámica a una forma de relación y ejercicio del poder. El que haya salud, el que haya preocupación por una salud óptima de una nación, de una sociedad, necesariamente se deriva en una relación y en un ejercicio del poder. Ojo con esto. Sí, claro. Por lo anterior señalado, es que la pandemia COVID-19 como problema para la salud pública del país adquiere una connotación política, ya que las circunstancias histórico-sociales en las que se mueve como fenómeno biológico sanitario se deriva en una afectación colectiva de la población en general y de los casos que presentan como contagios puntuales. Ver portal gubernamental del comportamiento de la pandemia. También por eso es un problema político, porque afecta en las condiciones de vida, en las condiciones materiales de vida de la inmensa población pobre de nuestro país. Entonces, a partir de ahí podemos hablar que la salud es un problema político, no político partidario o partidista, no, sino que político, nada más. ¿Por qué? Porque se refiere a que es un bien común, a que es un bien público, y que la búsqueda del bien común es todo lo que busca. Así como la educación. Y entonces, llegamos a la necesidad de enfatizar en el momento político de la pandemia COVID-19. Como estamos hablando pues de la incidencia del COVID-19 en lo político. A esta altura de la crisis sociosanitaria, enero de 2022, a nivel mundial ha cobrado la vida de más de 3 millones de habitantes
y más de 25 millones de contagios. Y con todo el conocimiento y experiencias significativas y que se traducen muchas veces en dolor y muerte, ya sea porque ha habido afectación en la familia, amigos y golpeado grandemente en la sociedad en la que se vive, a nuestro modo de ver la situación en El Salvador, y a pesar de que las cifras de víctimas no son confiables, la resiliencia no se ha hecho esperar en el pensar, sentir y actuar de gran parte de la población. ¿Qué es esto de resiliencia? La resiliencia es aquella capacidad humana, exclusivamente humana, de seguir adelante o de seguir adelante y superar condiciones adversas que en un momento se consideraron como infranqueables y difíciles de superar, pero con la resiliencia, con la creatividad, con la imaginación, con la firmeza, con la fe, el ser humano sale adelante. Y esa es resiliencia. Y eso es lo que se ha empezado a hacer en la sociedad. Claro, no es un proceso homogéneo, no es un proceso que lo vamos a ver en todos los sectores de la vida, en todos los sectores, sino que en determinados sectores, más que todos los sectores pobres y empobrecidos de la sociedad, y también los sectores medios, las clases medias. Bien, pero sigamos. No hay duda que como coyuntura peculiar, la pandemia COVID-19 y su incidencia en la vida en todos los niveles es incuestionable, a tal grado que en el Estado y gobierno salvadoreño, sus instituciones en su accionar han evidenciado la crisis de representatividad mostrada en el ámbito político al no haber consenso ni coherencia de funciones entre los órganos de Estado, como lo ha sido la Asamblea Legislativa en su estira y encoge con el órgano ejecutivo en el año 2020. Estamos hablando del año 2020, no del momento actual, porque en el momento actual es totalmente distinto. Y lo que se configuró en el 2021, desembocando con los resultados en las elecciones del pasado 28 de febrero de 2021. ¿Sí? Y aquí está esta lámina. Resulta que el año pasado hubo elecciones, ahí por febrero, ya casi un año. Y resulta que un solo partido ganó prácticamente 56 diputados. ¿Sí? Y es el partido de Bukele, o Nuevas Ideas. Y aquí está cómo quedó conformada. Usted ve aquí la zona cian o celeste, que si usted lo suma son 56. De ahí los minoritarios, PDC, PCN, Gana, y los del Frente, y los de Arena. El momento político actual, enero de 2022. Este es muy importante, porque vamos a hablar del momento actual. El 2021 cierra perdiendo los pocos espacios democráticos que se habían ganado a partir de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz posibilitaron espacios que no había anteriormente. Resulta que en 1992, con los acuerdos de paz, se empezaron a implementar espacios democráticos de organización y de movilización. Y aquí tenemos la opinión de Celia Medrano,
una defensora de los derechos humanos de una organización llamada Cristosal, afirma que en el año 2021 el oficialismo, o sea, los Bukele y la bancada Cian, tomó los 3 poderes del Estado y desmanteló la institucionalidad democrática, consolidando retrocesos en materia de derechos humanos. Entonces, esto último nos involucra a nosotros, ¿sí? Como sociólogos y como verdaderos análisis sociológicos, porque la afectación de los derechos humanos, de los seres humanos, involucra mucho a las ciencias sociales. ¿Cómo cierra este 2021 en términos de derechos humanos? Los derechos humanos son políticos también, pero no políticos partidarios o partidistas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos inmediatamente ¿son qué? Son reivindicaciones colectivas. ¿Sí? Son expresiones de un pensar, sentir y actuar colectivo. Los derechos humanos. Y por eso es que son políticos también. Sigamos con la idea. El 2021 cierra con un marcado retroceso en estándares mínimos de institucionalidad democrática, nunca antes vistos desde el estallido del conflicto armado en 1980. Nunca antes habíamos visto el abuso, la arbitrariedad, la concentración de poder, tan solo por tener poder, como no lo habíamos vivido antes de que estallara la conflictividad armada. Cerramos el 2021 con una narrativa de odio en la que se nos quiere convencer de que tenemos que acatar, obedecer una verdad oficial y aplaudir acciones que están en contra de nuestra humanidad y que contra nuestra frágil democracia también se refiere. Cierra perdiendo los pocos espacios democráticos que se habían ganado desde la firma de los acuerdos de paz. Dependerá de lo que seamos capaces de hacer de manera individual y colectiva en el 2022, lo que pueda garantizarnos poder detener este acelerado camino a la regresión antidemocrática y autoritaria que hemos vivido este año. Y solo podremos plantearnos que si continuamos sin hacer nada o haciendo muy poco, ese camino será irreversible. Si no hacemos nada o hacemos muy poco, vamos a llegar pues a la consumación de una sociedad autoritaria, de una dictadura política, irreversiblemente. Este es, obviamente, un llamado de atención para todos nosotros, para ustedes y yo, y como sociólogos. Y nosotros desde la sociología tenemos que plantearnos opciones y soluciones viables. Con todo esto, el gobierno aún tiene gran aceptación, lo que yo les decía. ¿Sí? Tenemos que entender que defender derechos humanos es defendernos a nosotros mismos. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Nadie va a llegar o va a venir a defender nuestros derechos humanos si no somos nosotros mismos. ¿Sí? No va a venir los Estados Unidos, no va a venir Europa, no va a venir ¿qué? Otros que quieran venir, no van a venir. Y aunque vinieran, no son los llamados somos nosotros. Se nos convence de que al otro le pasarán cosas, que el otro es el que sufre la violación de derechos humanos y que si nosotros somos cuidadosos,
si somos cuidadosas, si respetamos las reglas que imponga el nuevo poder, el poder de turno, no seremos tocados y no nos alcanzará a nosotros. Estos son criterios en contra, de la indiferencia. Somos una sociedad muy indiferente, en la cual todos estos criterios, y lo voy a leer de nuevo, se nos convence de que al otro le pasarán las cosas, que el otro es el que sufre la violación de los derechos humanos, y que si nosotros somos cuidadosos, si somos cuidadosas, si respetamos las reglas que imponga el nuevo poder, el poder de turno, no seremos tocados, no nos alcanzará a nosotros. Esa es una ilusión que poco tiene que ver con lo que está pasando en el momento actual. Yo, cuando nosotros analizamos también el impacto del COVID en la violencia, siempre traigo a colación ese planteamiento tan indiferente, tan burdo, tan irresponsable, ¿sí? De que como no me ha tocado a mí, ¿sí?, ni a mi familia, que le suceda lo que quiera, a cualquiera. Eso es irresponsable. Esa es una dinámica totalmente indiferente, deshumanizadora, ¿sí? Y si algo es necesario recalcar, y esto lo voy a decir a propósito de la violencia, ¿sí?, es como el gas, odia los espacios vacíos, odia los espacios vacíos. Creer de que como a mí no hay, o como no ha llegado a mi colonia la violencia, no ha llegado a mi pasaje y no ha llegado a mi casa, nunca va a poder llegar. Eso es totalmente falso, ¿sí? Porque tú le cierras a la violencia la puerta, pero se te mete por la ventana. Hay relatos, hay testimonios que dicen de que, por ejemplo, no sé, ustedes han podido darse cuenta, por ejemplo, cuando se matan a una persona o cuando se desaparece a una persona. Si él no se metía en nada de eso, si él es una buena persona, con todo se llevaba bien, etc. Entonces, el pensar así es totalmente erróneo, es dañino y absurdo. Otro elemento que nos cuesta comprender, y este es un planteamiento que está haciendo Celia Medrano, otro elemento que nos cuesta comprender es la relación de los derechos humanos como principios con la democracia y el ejercicio democrático. Creemos que podemos sacrificar derechos humanos a cambio de mayor seguridad. Esto es terrible. Creemos que podemos sacrificar los derechos humanos a cambio de mayor seguridad. Ojo con esto. Por ejemplo, no, pues sí, como pertenecía a las maras, sí, que lo maten. Que los maten. Y así vamos a estar seguros y seguras. O que los lleven a los penales y que los tengan ahí, ¿sí?, a pan y agua, sin sol, etc. Eso es un criterio erróneo. Quieras o no, aunque nos retuerzan las tripas, un delincuente, un marero, tiene derechos humanos. Ojo con eso. Aunque nos retuerza eso las tripas. Claro, como hemos dicho anteriormente, es necesario ir cambiando ese modo de pensar, sentir y actuar. Creemos que podemos sacrificar derechos humanos a cambio de mayor estabilidad política, social y económica. Esto es terrible también.
Esto es terrible también. Por ejemplo, que la gente se vaya del país, ¿sí? Que se vayan de bandada. 300 salvadoreños yéndose diariamente del país. También deberíamos de leer historia para saber que es una fórmula fallida desde su origen. Esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo seguimos con esas mismas fórmulas. Desde el momento en que negamos nuestra humanidad. Cuando queremos el mal para el otro y bien para los míos, estamos negando nuestra humanidad. Discúlpenme si yo discrepo con su modo de pensar, sentir y actuar. Pero yo desde la sociología no voy a alimentar narrativas absurdas y dañinas. No vamos a alimentarlas. Nos negamos a nosotros mismos y nos negamos el derecho de poder exigir derechos. Ojo con esto. En el 2021, a partir del 1 de mayo, a través de métodos cuestionables, los tres poderes del Estado se alinearon al oficialismo, o sea, a Bukele y a la bancada Siam, pero analizando específicamente a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, se considera que todas las salas están cooptadas. También, a partir del 1 de mayo, pues, el sistema judicial, o sea, el sistema de justicia, también se vino ¿a qué? A trastocar a favor de una tendencia de poder, que es el oficialismo. Ahora bien, ¿por qué decimos específicamente a la Corte Suprema de Justicia? Y que por lo tanto todas las salas que constituyen la Corte Suprema de Justicia están cooptadas. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es cooptar? Cooptar es una palabra propia de las ciencias políticas y que significa absorber, integrar a los intereses o alinear a los intereses individuales, colectivos, una estructura política. En este caso, el sistema judicial. Eso es cooptación. Absorber, alinear a mis intereses ideológicos, políticos, económicos, a determinadas estructuras. Esa es cooptación. Nosotros podríamos llamarle domesticación. También. Yo popularmente le explico así, es una domesticación. Ustedes saben cuando se domestica. Un perro o una mascota. Se le alinea. Se le inculca. Se le instruye. El anterior proceso incluye a la Fiscalía en su labor de monopolio de la investigación del delito. Estamos en el peor de los mundos, diría yo. ¿Qué se espera de cara al 2022? Bueno, el tiempo se nos está acabando. Nos vamos a quedar hasta aquí. Y seguimos el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, si tienen alguna inquietud o pregunta o duda, por favor háganla. La pueden hacer en el Messenger o la pueden hacer el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Bueno, pasen buenas noches. Gracias igualmente. Bueno.